Muy buenas, tengan un cordial saludo de quien les habla Evelyn Cepa. En esta semana les vamos a hablar de lo que es las tablas de contingencia, utilizando el ejemplo de la autoevaluación 5.7 del libro de estadística aplicada a los negocios y a la economía de la página 164. Para esto nos dice que consultemos la tabla 5.1 de la página 163 para calcular las siguientes probabilidades. Como primera probabilidad nos dice seleccionar un ejecutivo con más de 10 años de servicio. B. De seleccionar un ejecutivo que no pertenezca a la compañía dado que cuenta con más de 10 años de servicio. Tercera, de seleccionar a un ejecutivo con más de 10 años de servicio o a uno que no pertenezca en la compañía. Para esto vamos a ver que nos dan un tiempo de servicio de menos de un año, como representa como B1, de 1 a 5 años como B2, de 6 a 10 años como B3 y más de 10 años como B4. También nos da una lealtad de que pertenecía como A1 y como que no pertenecía como B2, teniendo los valores de un total de 200 encuestados. Vamos a trabajar lo que es la probabilidad primera, en donde que nos dice que la probabilidad de que elijamos un ejecutivo con más de 10 años, tomando en cuenta que el ejecutivo con más de 10 años hay un total de 105 personas. Entonces la probabilidad está dada que la probabilidad de B4 está de 105 personas sobre los 200 encuestados que fueron, que nos daría un total de 0,525 con un porcentaje de 52,5%. Esto sería en la primera probabilidad. Ahora vamos a ver la segunda probabilidad, en donde nos dice la probabilidad de que suceda A1, tomando en cuenta que ya sucedió B4. Esta probabilidad es una probabilidad condicional, que debemos calcular la probabilidad de A2, pero debemos tomar en cuenta que ya sucedió B4. Entonces, esta probabilidad está dada que la probabilidad de que haya sucedido A2 y B4 sobre la probabilidad de lo que ya sucedió, que en este caso sería B4. Entonces vamos a ver la probabilidad de que haya sucedido A2 y B4 es de, aquí estamos en la fila de A2, vamos a buscar la columna de B4, que sería esto, sería los 30 sobre los 200 encuestados, que vendría en esta parte de aquí, y la probabilidad de solo B4 sería B4, que tiene un total de 105 sobre los 200 encuestados, que vendría a ser esto. Al realizar la multiplicación de extremos y medios se eliminan los 200 y nos quedaría que la probabilidad esta es de 30 sobre 105, dándonos un resultado de 0,286 y un porcentaje del 28,6%. Ahora vamos a calcular la tercera probabilidad. La tercera probabilidad nos dice la probabilidad de que suceda A1 o B4. Entonces, esta probabilidad representa a una regla general de la adición,
en donde la regla general de la adición nos dice que es igual a la probabilidad de A2 más la probabilidad de B4 menos la probabilidad de ambos, que sería de A2 y B4. Entonces representado quedaría la probabilidad de A2. A2 tiene un total de 80 sobre los 200, que vendría representado aquí. B4 tiene la probabilidad de 105 sobre los mismos 200, que sería esta parte de aquí. Y mientras que la probabilidad de que suceda A2 y B4 no sería A2 y B4, que sería este 30 sobre los 200 encuestados. Ese 30 sería menos 30 sobre 200. Realizando esta operación nos queda 155 sobre 200, que nos da como resultado 0,775 y un porcentaje de 75,5%. Entonces los resultados que tendríamos sería el 52,5%, el 28,6% y el 77,5% de las tres probabilidades que nos dice. Entonces, con este ejemplo espero que hayan entendido un poco más de lo que es las tablas de contingencia, ya que las tablas de contingencia se utiliza para clasificar observaciones de una muestra de acuerdo con dos o más características identificables. Las características serían la lealtad y el tiempo de servicio. Entonces de aquí salen varias variables, que sería la permanencia y la no permanencia, y también los años de trabajo realizado. Entonces, con base a la explicación anterior de lo que es tablas de contingencia, les he colocado un ejercicio en donde dice: considere una encuesta a algunos consumidores relacionada con la cantidad relativa de visitas que hacen a una tienda SARS, con frecuencia, en ocasiones o nunca, y con el hecho que la tienda se ubique en un lugar conveniente de sí o no. ¿Cuál es la variable de la escala nominal tal que estos datos? Por lo general, los resultados se resumen en la siguiente tabla de contingencia. Debemos calcular cuál es la probabilidad de seleccionar un lugar conveniente en ocasiones. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un lugar conveniente? ¿Y cuál es la probabilidad de nunca seleccionar un lugar no conveniente? Entonces, ese es el ejercicio que les dejaría planteado para que pudieran resolverlo. Espero que me hayan entendido. Muchísimas gracias.